¿Cómo están, jóvenes? Continuando con el desarrollo de la asignatura, hoy vamos a tratar el tema denominado segunda fase del gobierno militar. Hemos visto que la primera fase es el gobierno de Velasco Alvarado y la segunda fase es el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Todos estos dos gobiernos eran parte del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Veamos cómo concluye el gobierno de Velasco Alvarado, cómo termina su gobierno, en qué circunstancias, qué hecho va a provocar la salida del presidente. Usted sabe que Velasco Alvarado no fue elegido. Él podía gobernar muchos años más de repente, si es que las condiciones se daban. Pero vamos a ver que las condiciones van a variar. En 1975 Velasco Alvarado es amputado de una de sus piernas, que se ve obligado a andar en silla de ruedas. Él entonces sufre ahí un desmejoramiento en su salud. La población siente los efectos de la crisis económica. Es otro aspecto. Después de 7 años de gobierno, después de 7 años de reformas, después, en todo ese periodo, se da cierto nivel de corrupción en los funcionarios, especialmente en los funcionarios de las cooperativas agrarias y en otros sectores. Entonces, eso va a generar una crisis que va a repercutir en la economía. Entonces la población siente esa crisis. Algunos generales que lo acompañaban le quitan su respaldo, le quitan. Ya no tenían esa efervescencia de los primeros años del gobierno militar. Van cambiando las condiciones. Los partidos políticos van reactivándose y buscan en algunos generales un apoyo. Entonces todo eso, por ejemplo, en febrero de 1975 hay una huelga general de policías, ¿ya? Una huelga general. A la calle no salen el 5 de febrero de 1975 los policías no salen a la calle. Y como no había ningún policía, entonces pues, se producen saqueos. Mucha gente sale a saquear las tiendas del centro de Lima, entran a las tiendas a saquear. No había policías. Entonces, eso es en Lima. Entonces, esto tendría a generarse en otras ciudades grandes como Trujillo. Velasco Alvarado permite que 1, 2, 3 días la gente, es que no podía, el ejército no había manera de que la policía de nuevo regrese a trabajar. Sus exigencias económicas eran importantes, por supuesto con razón los policías. Entonces frente a eso, el ejército interviene. El ejército no es como el policía, pues. El ejército va a las calles y dispara. Y así fue, que murieron muchos en Lima. Produce decenas de muertes en las calles. Entonces, ese hecho también va a declinar el apoyo, cierto apoyo que tenía el gobierno de Velasco Alvarado. Velasco tenía un plan secreto de recuperar Arica y Tarapacá. Miren, este plan secreto es un plan que realmente existió. El capitán retirado del ejército, Eloy Vilches Riquelme, tiene un libro escrito, inclusive
siempre ha salido y sigue saliendo en los medios de comunicación, donde él detalla cómo fue ese plan, porque él participó. Velasco Alvarado, él y otros fueron los que encabezaron. O sea, Vilches, había que tratar de conversar con él, pero tiene obras escritas. Ahí está, donde dice que Velasco Alvarado tenía ese plan secreto el 5 de agosto de 1975. Debía el ejército peruano, la marina peruana y la aviación invadir Arica, aprovechando que Chile estaba totalmente desarmada. Chile estaba en una situación crítica porque Pinochet había dado el golpe de Estado. Pinochet estaba preocupado más bien en que su pueblo no salga a masacrar a su pueblo. Y no podía, debía haber sido un momento preciso. Morales Bermúdez pidió, miren, pidió antes, un mes, aplazar un mes el ataque Morales Bermúdez. A pesar de que todo ya estaba preparado, Morales Bermúdez le pide a Velasco, ¿sabe qué, general? Yo creo que hay que aplazar la toma de Arica porque las condiciones no están todavía, falta algo, dijo. Entonces aceptan. Entonces le aplazan para el 28 para el 5 de septiembre. Pero ¿qué pasa? El día 28, faltando 2 semanas casi para que llegue al 28 de septiembre, no, el 28 faltando un mes, no días, 28, más de una semana, para llegar al 5 de septiembre, porque había pedido un mes de aplazo, al 5 de septiembre, Morales Bermúdez y otros generales firman un manifiesto en Tacna, dando fin al gobierno de Velasco Alvarado. Morales Bermúdez aprovecha el 28 de agosto que en Tacna celebran la reincorporación de Arica al Perú. Ustedes saben que Arica, o que digo Tacna, estuvo en poder de Chile casi 50 años y el 28 de agosto de 1929 retorna Tacna al Perú y en Tacna se celebra como el Día de la Independencia. Entonces, aprovechando eso, Morales Bermúdez y otros generales se van con el cuento de celebrar. No se fueron a celebrar, sino ahí aprovecharon para dar el golpe de Estado a Velasco. De esa manera, Morales Bermúdez se convierte, y otros generales, se convierte en traidores a la patria por haber impedido que el Perú recupere. El Perú estaba preparado, recupere Arica. Muy bien, así se presenta. Entonces Velasco Alvarado asume la presidencia del Perú. No, Morales Bermúdez, el gobierno del Perú, el 28 de agosto, con un golpe de Estado a Velasco Alvarado. ¿Qué cambios se dan con el gobierno de Velasco Alvarado? Se redujo la presencia del Estado. El gobierno de Velasco Alvarado, hemos visto que él estatizó muchas instituciones. Entonces lo que hizo Morales Bermúdez es retroceder. ¿Ya? Por ejemplo, en la fijación de precios a los productos, Velasco Alvarado en su gobierno, él fijaba los precios. Cuánto debía costar el arroz, el frijol y todo eso. Si el arroz costaba muy caro, él le daba un subsidio, el Estado pagaba al comerciante para que venda a un precio más bajo, de tal manera que los pobladores pudieran adquirir a precios adecuados. Por ejemplo, eso
quitó Morales Bermúdez. Se disminuyeron los subsidios a los alimentos que estamos diciendo. Redujo impuesto a los inversionistas. Miren, todas estas medidas en realidad son medidas que un retroceso al gobierno, a las medidas que dio Velasco Alvarado. Entonces, esto hace Morales Bermúdez. En lo político, desmantelamiento de Sinamos y el toque de queda. Ustedes saben que durante el gobierno de Velasco Alvarado, él declaró que no exista ningún partido político. Todos le manejaba Sinamos. Pero cuando llega Morales Bermúdez, desmantela Sinamos y de nuevo autoriza que los partidos políticos empiecen a funcionar. Libertad de prensa, restringido mucho tiempo. Por supuesto, son medidas, yo creo que importantes. Por supuesto, tiene que haber partido político, tiene que haber libertad de prensa. No. Yo creo, no estamos diciendo que eso está mal, no. Está bien. Reaparición de revistas cerradas, ¿no? Antes. Agravamiento de la crisis económica. Produjo movilización popular. En el año 1976-77, en el Perú se producen grandes huelgas, grandes movilizaciones, ¿ya? De todo el Perú. En 1900, grandes huelgas nacional. Estas huelgas paralizaron al Perú. Entonces, frente a ese rechazo de la población al gobierno de Morales Bermúdez, es que es decir, el presidente Morales Bermúdez se ve obligado a convocar a la Asamblea Constituyente para que elabore una nueva constitución. El 28 de julio de 1977, Morales Bermúdez convocó a elecciones de una Asamblea Constituyente en 1978 y elecciones generales en 1980. Muy bien. Se produjo entonces, se reconoció el voto a mayores de 18 años. A partir del gobierno de Morales Bermúdez, los ciudadanos ya son los jóvenes de 18 años, antes eran de 21 años. Y a partir de este gobierno ya los 18 años ya eran ciudadanos. La Asamblea Constituyente se instaló el 28 de julio de 1978 bajo la presidencia de Haya de la Torre. Desde el 28 de julio de 1978 hasta el 28 de julio de 1979, durante un año se elaboró la nueva Constitución. ¿Ya? Esta nueva Constitución se proclamó el 28 de julio de 1979. Con esta Constitución ya se llamó a elecciones para elegir al presidente, al primer presidente con esta Constitución, donde ya votaban los jóvenes de 18 años. Y en estas elecciones, vamos a ver, salió elegido de nuevo el presidente Fernando Belaúnde Terry, que había sido derrocado por Velasco Alvarado. Es así entonces como Morales Bermúdez gobierna el Perú. Este es en síntesis, por supuesto, a grandes rasgos. No estamos detallando, sino estamos viendo las partes principales. Esto es en cuanto al tema, muchachos.